Hola, en este video vamos a explicar el método de ordenamiento Quicksort para una colección de elementos. Un algoritmo de ordenamiento permuta los elementos de una estructura lineal y homogénea de acuerdo a una relación de orden, a un criterio de orden. La estructura puede ser, por ejemplo, un arreglo. El ordenamiento puede hacerse en forma numérica, ascendente o descendente, en forma alfabética, en forma cronológica. Vamos a explicar el método de ordenamiento Quicksort a partir de la clase colección alumno que encapsula un arreglo de componentes de clase alumno. Las primeras posiciones del arreglo están ligadas, las demás no están ligadas. Vamos a plantear el método Quicksort en forma recursiva para proponer luego una implementación recursiva para este método. La recursión o recursividad es un modo de definir o especificar algo en términos de sí mismo. En apariencia, la definición es circular. Con más precisión, las instancias más complejas se van a especificar a partir de otras instancias más simples, y las más simples se resuelven directamente. Ese algo puede ser un dibujo, una operación, un algoritmo, un proceso. La recursividad aparece entonces en el lenguaje, en la pintura, en la música, en la naturaleza. La estrategia del método Quicksort es simple. Consiste en acomodar un elemento llamado pivot en su posición definitiva, de modo tal que si el orden es ascendente, todos los elementos que son menores que el pivot quedan antes que el pivot, desordenados entre sí, pero todos en las posiciones anteriores. Los elementos que son mayores que el pivot son arrastrados para quedar después del pivot. El siguiente paso consiste en aplicar Quicksort a la partición de la colección que está formada por los elementos menores al pivot. Y luego aplicar Quicksort a la partición de la colección formada por los elementos que son mayores al pivot. Vamos a explicar la estrategia del Quicksort con un ejemplo concreto, la colección de alumnos que debemos ordenar en forma ascendente por número de legajo. Para simplificar la explicación, visualizamos únicamente los números del legajo. El método Quicksort nos indica que debemos comenzar eligiendo un elemento cualquiera al que llamamos pivot, por ejemplo, el primero. A continuación, acomodamos el pivot en su posición definitiva. Observen que los elementos que están antes del pivot están desordenados entre sí, pero todos son menores al pivot, mientras que los que siguen al pivot, desordenados entre sí, son todos mayores al pivot. Ordenamos entonces los elementos menores al pivot, que ocupan posiciones menores al pivot, aplicando exactamente la misma estrategia. Ahora debemos ordenar una partición de la colección, la que está formada por los tres primeros elementos, que son menores al pivot, a 1022. Para hacerlo aplicamos recursivamente la misma estrategia, es decir, elegimos un nuevo elemento que va a ser el pivot de esta nueva colección con tres elementos. Por ejemplo, el primero. Acomodamos el nuevo pivot en su posición definitiva. En este ejemplo en particular, el pivot es mayor a los otros dos elementos de la partición. A continuación, ordenamos los elementos menores al pivot, que ocupan las posiciones menores a la posición del pivot. Hemos ido reduciendo el problema y tenemos ahora una colección formada por dos elementos. Aplicamos la misma estrategia. Seleccionamos un pivot y lo acomodamos en su posición definitiva. El proceso no puede continuar indefinidamente. La esencia de la recursión en programación es plantear el problema en términos de instancias más simples del mismo problema, hasta llegar a un caso trivial. Cuando ordenamos una colección, el caso trivial se da justamente cuando llegamos a una partición con un único elemento, porque una colección con un único elemento está ordenada. La colección aún no está ordenada. Recordemos que después de acomodar el pivot, la colección quedó formada por dos particiones. La primera ya está ordenada, pero aún tenemos que ordenar los elementos que son mayores al primer pivot, mayores a 1022. Para hacerlo aplicamos la misma estrategia sobre la segunda partición.
Elegimos un pivot, lo acomodamos en su posición definitiva, de modo tal que los elementos menores al pivot quedan agrupados en una partición que en este ejemplo tiene 4 elementos y la segunda partición tiene ahora un único elemento. Vamos a diseñar una primera versión del algoritmo Quicksort escribiendo exactamente lo que estuvimos haciendo. Acomodamos un elemento llamado pivot, luego ordenamos los elementos menores que el pivot y a continuación ordenamos los elementos mayores que el pivot. Para refinar nuestro algoritmo tenemos que tener en cuenta que no repetimos ese proceso indefinidamente. Acomodamos un elemento llamado pivot siempre que estuviéramos trabajando con una colección que tenía más de un elemento. Luego de acomodar el pivot, aplicamos Quicksort sobre la partición de la colección que quedaba antes que el pivot e incluía todos los elementos menores al pivot. Una vez que la primera partición estaba ordenada, aplicábamos Quicksort sobre la partición que había quedado después del pivot. Podríamos refinar aún más este algoritmo, pero para hacerlo vamos a tener que tener en cuenta qué significa reducir la colección dividiéndola en particiones. Analicemos ahora la asignatura del comando Quicksort. Observen que Quicksort recibe dos parámetros enteros, ini y fin. Ini representa el subíndice del primer elemento de la colección, mientras que fin representa el subíndice del último elemento de la colección. Desde la clase cliente, la variable unaCol mantiene una referencia a la colección de alumnos. Recordemos que estamos dibujando solamente los números del legajo para simplificar la visualización. Cuando la ejecución de Quicksort comience, los parámetros formales, ini y fin, tienen valores 0 y 9 respectivamente, porque vamos a ordenar la colección completa. El primer paso es acomodar el pivot. Esta tarea la realiza un método auxiliar que ubica el pivot en su posición definitiva, pero además devuelve un subíndice en el cual queda ubicado el pivot. De modo que aplicar Quicksort de manera recursiva sobre la primera partición de la colección significa ejecutar Quicksort para la partición comprendida entre los subíndices 0 y 2. Después de que la primera partición quedó ordenada, debe ejecutarse Quicksort para la segunda partición de la colección original, es decir, debe ejecutarse Quicksort con subíndices 4 y 9. Vamos a refinar una vez más nuestro algoritmo antes de traducirlo a Java. Quicksort recibe dos valores, el subíndice del primer elemento y el subíndice del último elemento de la colección que debemos ordenar. Para nuestro ejemplo, la primera vez que Quicksort se ejecuta, ini toma el valor 0 y fin toma el valor 9. Un algoritmo auxiliar va a acomodar el pivot en su posición definitiva. El pivot se elige para la colección formada por los elementos que ocupan las posiciones entre ini y fin. Acomodar el pivot devuelve el índice en el cual queda acomodado el pivot. En el ejemplo, el índice del pivot es 3. A continuación, Quicksort se ejecuta recursivamente para la partición que comprende a los elementos entre 0 y el índice del pivot menos 1. En este ejemplo, 2. Cuando esta partición esté ordenada, probablemente después de otras ejecuciones recursivas, el control vuelve y se ejecuta Quicksort para la segunda partición, que comprende a la colección de los elementos que han quedado después del pivot, son mayores que el pivot. Como mencionamos antes, el proceso no se repite indefinidamente. La condición de corte o caso trivial se produce cuando la colección tiene un único elemento. Si ini es menor a fin, la colección tiene más de un elemento y entonces tenemos que acomodar el pivot y aplicar Quicksort a las dos particiones. La traducción a Java es simple y directa. De hecho, la estrategia es simple. Gran parte del trabajo lo hace el método auxiliar acomodar pivot que dejamos propuesto como ejercicio. Dividida cada colección en dos particiones, en dos colecciones con menor cantidad de elementos, la clave está en comprender el manejo de los subíndices.
En cada ejecución recursiva, la colección se reduce hasta llegar al caso trivial. Una colección con un único elemento está ordenada. Tampoco vamos a tener que ordenar una colección que no tiene elementos. La misma estrategia se puede aplicar para implementar una consulta que retorna una nueva colección con los mismos elementos que la colección que recibe el mensaje, ordenados en forma ascendente por número de legajos.